La noticia la trae el Nacional, pero está en todos los portales. Reportan al menos 6 detenidos por protestas en la avenida Fuerzas Armadas y en toda Caracas, en San Martín, en varias zonas de la ciudad, hubo saqueos. Este es un tema complejo, porque cuando uno entra a definir saqueo, pues bueno, ¿y qué es eso? Eso son protestas, solo que para mucha gente es visto como robo, como que se tratara algo feo. Ahora son expresión de un malestar que está en el país. Los periódicos y casi todos los medios lo que reflejan es que aparecieron los colectivos y en medio de la algarabía y el bochinche y el zaperoco, agredieron a periodistas. Ahí vemos el Universal. Y esta foto es los colectivos cuando agarran a la gente de Vivoplay, porque como el gobierno tiene una política de sacar sus militantes, simpatizantes y afines a la calle para amedrentar a la gente, bueno, no hay nada mejor que convertir o generar una matriz negativa hacia a esto que está pasando en el país que poner a los colectivos a agredir periodistas, porque la gente se solidariza, por supuesto, con gente que está informando. Pero hay que darle una lectura distinta y yo voy a tratar de meterme en ese asunto que es bien complejo, por lo cual vamos a intentar ponernos serios, cosa que a mí me cuesta y no me gusta. Pero hay que discutirlo. Estos saqueos tienen que ver con unos números que están en las encuestas. Yo siempre cito a Datincor. El 82% del país piensa que el país va para peor. El 79% del país está contra Maduro, lo ve negativo, malo. Hay una sensación, un 41% del país cree que esto se va a poner peor todavía, porque el gobierno viene cortando las posibilidades del revocatorio, que son una salida democrática. Además, cada día el gobierno asume una actitud más intolerante frente a una crisis que está en el país. Yo pongo un ejemplo. Vean lo que ocurrió en Chacao. Interviene la policía porque matan a un general muy prestigioso en la Fuerza Armada y lamentable como ocurrió delante de un pariente suyo, una bebé que imagino el trauma que le causó ver que le mataran al familiar de allí en presencia, a la muchachita, horrible cosa. Ahora es un drama que viven todos los venezolanos todos los días y a mí me duele tanto el general como el que le pasa a cualquiera de esas situaciones porque son horribles. Ahora, ¿cuál es la lectura que le da el gobierno? No que hay un tema de inseguridad en el país, sino que es la derecha, que es una cosa planificada, y por eso interviene la policía, porque la policía, al final de cuentas, le sirve al imperialismo, y anoche vimos a Diosdado Cabello sacando unos números y unas cosas, relatando cómo había policías en curso en Estados Unidos. ¿Quién paga eso? Eso es el imperio, cosas de ese tipo. Y señalando que se trataba de una cosa bien planificada. Yo no lo sé. Yo no soy como el alcalde muchacho que se pone a tirar teorías. Yo creo que eso le corresponde a los organismos competentes. Pero lo cierto es que aquí hay un clima de inseguridad que no puedes tapar diciendo que es la oposición que está haciendo cosas perversas. Entonces el gobierno pretende tapar todo lo que ocurre en el país con eso. Sacan a los colectivos para agredir a la gente, para generar más caos dentro del caos y descalificar un asunto que tiene que ser discutido por la sociedad venezolana. Todos estos saqueos, que todo el país está lleno de saqueos. ¿Hasta cuándo vamos a ocultar eso? Hubo una época en que la izquierda revolucionaria, hace unos años, decía que los saqueos eran parte de la movilización popular, violencia popular, y lo utilizaba como política. Ahora esto que está ocurriendo en Venezuela es más hambre y desesperación que otra cosa. La gente que no sabe qué hacer. El gobierno le da una lectura y es la represión y es negar que existe en Venezuela una situación de desabastecimiento y tratar de tapar el sol con un dedo, como hacen con lo de la Carta Interamericana. Obvio que lo que se produjo en lo de ayer no es la aprobación de la carta ni nada por el estilo, pero en todo caso, tanto el gobierno como la oposición pueden señalar que son victorias para ellos porque el tema se puso en el tapete, pero con medias tintas ahí, con mucha ambigüedad. Ahora el tema está en el tapete. Lo que está ocurriendo en Venezuela está llamando a los ojos del mundo, porque no solo es la mala vida, sino la intolerancia. Los venezolanos no hemos encontrado cómo encontrarnos y ponernos de acuerdo para enfrentar la crisis y no enfrentarnos entre nosotros mismos. Eso porque, bueno, Maduro cree que está, bueno, en un caballo blanco enfrentando las huestes del imperio y no se da cuenta que el país está vuelto un desastre, no lo pueden negar. Los saqueos son desesperación. Es la gente que no tiene que comer, las largas colas, el calor, que no hay donde orinar, donde vaciarse, cuando llega se acaba o cuesta mucho. Eso, el país se está llenando de desesperación, lo dicen las encuestas. 62% cree que esto va a explotar. ¿Qué debe hacer la oposición frente a eso? Obvio que hay que ir a la OEA.
obvio que hay que defender la Asamblea Nacional, obvio que el revocatorio, porque se trata de un tablero, la política es un tablero donde entra todo en juego. Pero el gobierno está siendo estratégicamente mucho más avesado que la oposición, porque permanentemente está atacando, bloqueando respuestas, cerrando para que no se le salga el oxígeno y la gente se asfixie. Y la oposición tiene que pasar a un plano estratégico, entender que estas protestas tienen que ser no encallejonadas, esa no es la palabra, tienen que ser dirigidas hacia métodos pacíficos, democráticos, pero de protesta que pongan al gobierno a darle respuesta a los problemas de la gente, a la inflación, al desabastecimiento. ¿Cómo es que todo esto ocurre y el gobierno nunca dice nada de nada? Todos los días hay que obligarlo a que diga por qué no reconoce que hay una crisis existencial, por qué no hay medicina y que le busque salida. Esa debe ser la política. Hacer todo lo que hay que hacer a nivel internacional, pero fundamentalmente eso, conectarse con la gente, porque la crisis que fue la que nos dio la victoria en la Asamblea Nacional, esa misma crisis es la que le va a dar viabilidad al revocatorio o a cualquier salida que se presente en el país. Siempre lo digo por las vías democráticas y pacíficas. Hay gente que cree que la paz es bobalicona, gafa. No, la paz cuando es una convicción, cuando uno está... la convierte en pasión, es un instrumento de lucha formidable y hay que plantearle a la gente salidas para que la desesperación no se dueñe de ella y se produzcan todas estas cosas que al final no conducen a nada y más bien a veces uno piensa que el gobierno se favorece de ellas, bueno, por eso sacan los colectivos para dañarlas y manejarlas. Hay que buscar propuestas de movilización a la gente para que la gente encuentre cómo desahogarla, no solo el hambre y la angustia de todos los días, sino para que empiece a conseguir salidas concretas. Ese es el papel de la oposición. Más que estar discutiendo cualquier otra cosa que hay que discutir, este es el eje fundamental. ¿Cómo hacer para que estas corrientes de desesperación, de protesta, de hastío que hay en el país consigan un canal para expresarse y ese sea un canal estratégico, político, bien planteado y fácil de entender? Si la oposición no lo entiende así, lo debate y sigue encerrado en sus propios temas, pues aquí no va a pasar nada. Fíjense ustedes, yo no veo a Diosdado Cabello, pero ayer lo vi porque estaba pendiente de lo veía, que ella quería tener la lectura del gobierno. Diosdado en primer lugar hace su programa con un poco de coroneles y les pasa lista. Eso es una respuesta a Cleveland Calacordones, diciéndole tenemos a la Fuerza Armada. Clara, si responde así, algo pasa allí, pero en todo caso, luego con mucho humor, eso me gusta, bueno, bien bueno el humor, pero con una maldad, wow, intrínseca, una cosa perversa de calificación del debate, con una superioridad hacia los demás. A Almagro le dijeron hasta el mal que se iba a morir y las lecturas que ellos tienen es que ellos están dominando la situación. A mí eso me preocupó. A mí eso me preocupó porque hay que reducir la diferencia estratégica. Ellos como son el gobierno y son militares y tienen plata y poder y todo, pues pueden planificar sus acciones y la oposición está muy reactiva, muy a la respuesta, hay que pasar a una ofensiva. Y la ofensiva pasa por conectarnos con la corriente para que nos electrifique.